¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde o noche, dependiendo del horario que nos estén viendo. Les agradezco el que estén con nosotros hoy con una fecha muy especial. Hoy 7 de abril del 2022. Tenemos la primera entrevista presencial en el estudio Siux, producido para Tula Online. Y me complace estar acompañado de un gran amigo, una gran persona que me ha dado su consejo, que me ha dado bastantes enseñanzas y yo aprecio mucho, de verdad. Enseguida van a saber quién es. Mientras tanto, continuamos, regresamos en unos instantes. Pues bien, amigos, estamos de nueva cuenta en este espacio para Tula Online en el lado A y con gusto les presento al maestro Efraín Noé Ríos Avendaño. Maestro, gracias de verdad por estar con nosotros en esta ocasión. Con gusto, Iván, gracias por invitarme. Pues maestro, usted es nuestro primer invitado. De verdad le agradezco, de verdad, ya son bastantes años de amistad los que llevamos compartiendo. Nunca me dio clases. ¿Por qué no me dio clases, maestro? Porque tú estabas en logística y ahí casi no doy clases. Pero usted tenía esa opción de estar en logística también. Sí, no, desafortunadamente no coincidimos, pero la vida nos hizo coincidir. Eso sí, la verdad es que pues hemos compartido micrófono tanto en conducción como en música, como en poesía, que pues esperemos ya el mes entrante ya nos pongamos de acuerdo de nuevo. Claro que sí, tú me dices. Bueno, maestro, pues ya son 2 años y algunos meses que se declaró un estado de emergencia de pandemia aquí en México. ¿Cómo ha sido la vida de Noé Efraín? Pues bueno, fueron 2 años en que tuvimos la oportunidad de recuperar el espacio, ¿no? Recuperar el espacio del hogar, de la casa. Es increíble cómo habíamos personas que nunca habíamos pasado tanto tiempo en nuestro hogar, ¿no? Siempre era llegar a dormir, si acaso en vacaciones estar todo el día, pero disfrutábamos muy poco el espacio del hogar. Y esta pandemia pues es algo que nos permitió recuperar el espacio del hogar, también recuperar pues la relación con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. El pasar tanto tiempo juntos, si bien pudiera parecer en ocasiones desfavorable, porque pues, es estar tolerando, es estar aguantando, estar con paciencia, pero también nos lleva pues a conocernos más a fondo entre las personas, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras parejas, y eso es algo que la pandemia nos permitió. Casi siempre antes de la pandemia, pues era lo mismo, ¿no? Ver a la pareja, ver a los hijos un ratito y después dejar de verlos por mucho tiempo. Veíamos más a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? que a nuestra propia familia. Y ahora en la pandemia tuvimos la oportunidad de recuperar ese espacio y de recuperar ese tipo de relaciones. Entonces, en ese sentido creo que la pandemia fue benéfica, fue muy buena. Yo al principio de la pandemia me sentía nervioso, me llegó a dar hasta ansiedad, ¿no? de saber lo que venía, y eso me duró como hasta junio, desde marzo que empezó la pandemia como a junio. Pero ya de junio me fui relajando y ya después ya hasta me gustaba, ¿no? Pues al final de cuentas fue una nueva forma de tener una vida diferente, era una nueva normalidad. Bueno, no era normalidad como tal, sino que una nueva vida a la que estábamos enfrentando. En esos meses de marzo a junio que se sentía en esa situación, ¿cómo se distraía? ¿Cómo trataba de asimilar esa realidad? Pues creo que fue una etapa de adaptación en la que fue muy importante en ese momento la compañía. Creo que el haber estado acompañado, el haber estado siempre presente con otras personas, nos permite eso, el ir pues superando todo eso, irse acomodando, irse aconsejando. También en aquel tiempo recuerdo que hice
salía a caminar, salía a andar en bicicleta, o sea, como que uno le buscaba por todos lados, ¿no? A ver qué cosa te hacía sentir mejor, pero poco a poco vas tomando el ritmo, vas encontrando tus horarios de televisión, algo que a mí me sirvió mucho durante la pandemia y que ahora extraño, es el tiempo para cocinar, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Qué cocinaba? De todo, yo cocino de todo y me gusta cocinar. Entonces la pandemia me dio la oportunidad de hacer un guiso diferente diario, ¿no? y de experimentar con sabores, experimentar con olores. Por ejemplo, yo nunca había sido de mi agrado el sushi y pues ahora en la pandemia pues lo aprendí hasta a preparar, lo aprendí a hacer. Entonces ese tipo de cuestiones es de lo que yo más rescato y es de lo que me distrajo del mundo y de todo, ¿no? El cocinar. Pues una situación muy atípica, una situación que nos dejó esas enseñanzas, si bien para compartir con la familia, para compartir este tiempo con nosotros mismos, porque muchas veces hasta de nosotros mismos nos olvidamos. Sí. ¿Cuál fue o cuál considera dentro de todos estos meses, salvo pues también la situación como se sentía así, moralmente básicamente, pero ya de manera general, ¿ese fue el momento más difícil o cuál fue el momento más difícil? El ya no estar con los alumnos, el ya no estar compartiendo con los compañeros de manera presencial, ¿cuál fue ese momento más difícil? Yo creo que el momento más difícil fueron esos primeros meses, de marzo a junio, porque era enfrentarte a lo nuevo, enfrentarte a lo desconocido y sobre todo porque con la anterior experiencia que tuvimos de pandemia con la influenza, teníamos en la memoria que duró pues menos de un mes, ¿no? Sí. Entonces uno esperaba que esta pandemia durara lo mismo, pero yo recuerdo que salimos de pandemia y pasó un mes y nos dijeron no, todavía no, otro mes. Y entonces pasó otro mes, mayo, y no, todavía no, otro mes, ¿no? Y luego llegó junio, entonces ahí fue cuando dije, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y en ese momento yo no me imaginaba que fueran a ser hasta 2 años, ¿no? Sí, claro. Todo lo veíamos como a corto plazo, decíamos quizás en diciembre, quizás en marzo, y no, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Entonces creo que ese fue el momento más difícil, esos 3 primeros meses. Pero después ya, como te digo, uno va agarrando su ritmo, porque también hasta el sueño se pasaba, todo, ¿no? O sea, fue una revolución. Yo creo que cambiamos de hábitos y de ritmo en esos 2 años, siquiera unos 4 veces, 5 veces, ¿no? De que te acomodabas y así lo otro. Y ese fue el momento más difícil. Ya después, te digo, nos fuimos acostumbrando. Y ya hasta en diciembre ya no queríamos regresar, ¿no? Ya queríamos quedarnos en casa. Sí, la verdad es que pues, nos vamos acostumbrando a ciertas rutinas, pero al final de cuentas cambiamos todo el estilo, cambiamos, hemos dado, como dice, 5 o 6 veces la vuelta supuestamente a la página y volvemos a reiniciar en otra situación. Al momento que usted recibe la vacuna, ¿qué sintió? Aparte del dolor del piquete, lógicamente. Estaba muy nervioso con la vacuna. La primera vez que me vacuné estaba muy nervioso. Se escuchaban muchos rumores y que hasta la gente se moría con la vacuna, todo eso. Entonces creo que los nervios fueron naturales en aquel momento. Estaba muy nervioso, pero afortunadamente no tuve una reacción fuerte con la vacuna, ni me dolió tampoco. A lo mucho tuve pues cansancio en aquel momento. Entonces, pues no, básicamente eran los nervios, el temor natural, pero de ahí en fuera, pues no, ya después de que me la puse, pues ya obviamente uno se siente más seguro, ¿no? Más sí, claro, protegido de lo que pudiera ser. Y ya con los refuerzos que me puse después, pues ya todavía uno se siente más protegido. Y afortunadamente, pues voy invicto, bueno, vamos invictos en esto de la pandemia, no nos hemos enfermado. O al menos no hemos sabido que nos hemos enfermado. Sí. Porque obviamente ha habido malestares y todo, pero pues no ha pasado de ahí. ¿Hipocondría en estos 2 años? Sí, claro, yo creo que todos, sobre todo al principio, ¿no? Sentías que se te cerraba la garganta, que te dolía la cabeza o algo y ya decías, ya me dio COVID. Ya cualquier estornudo ya decías, híjole, que no me haya dado COVID.
Sí, todavía en la actualidad. Digo, afortunadamente en este año no me he enfermado de las vías respiratorias, pero si te da un poco de diarrea o algo, luego piensas, ay, no vaya a ser el bicho, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la vida del artista, del poeta también? No, fíjate que en eso sí he parado bastante. No, en los últimos 2 años no he escrito casi nada. Y de cantar, pues nada más en la casa, ¿no? O en el carro, que cuando pones el radio, pones algunas canciones. Pero no me he dedicado a eso. He escrito otras cosas que espero en algún momento publicar, pero son más cuestiones de superación personal, de espiritualidad. Pero en cuanto a la poesía, sí ya llevo algo de tiempo que no escribo. En la cuestión de espiritualidad, ¿ha escrito entonces directamente de lo que ha sido esta pandemia, de esta situación que hemos vivido? No, hubo un momento a finales del año pasado que vi a una alumna y bueno, amiga también muy querida, que empezó a pasar por ciertos momentos pues de negativos, de crisis, y yo los he vivido. Yo creo que todos los hemos vivido, esos momentos en que parece que todo te va mal. Claro. ¿No? Te empieza a ir mal con una cosa y luego te va mal con otra cosa y luego te va mal con otra cosa, y así como que se va encadenando todo eso. Y de ahí viene el dicho, ¿no? No más falta que me mee un perro. Entonces, así le puse yo al libro, no más falta que me mee un perro. Porque se refiere a esos momentos en que nos sentimos de esa manera. Y lo empecé a escribir pensando en ella, pensando en qué le puedo yo decir a alguien cuando está en esa racha negativa, ¿no? Sí. Y lo empecé a escribir, empecé a juntar escritos que ya tenía desde antes. Y es lo que espero que sea un libro. Esto que estoy escribiendo, todavía no lo termino. Y también pues te sirve como recordatorio a ti mismo, ¿no? Para Sí, cuando claro. vuelves a estar en una racha negativa, leer. Porque lo leí en un buen momento de mi vida, cuando no me estaba yendo mal. Entonces sirven hasta de autoconsejos, ¿no? Sí. Para cada quien. Sí, claro. ¿Cuándo se tiene previsto este libro? Pues yo espero que este año ya quede. No te podría decir una fecha, porque tampoco lo hice con un plan de decir va a llevar esto y esto y esto, sino que lo fui escribiendo como se fue dando, y no tengo todavía así una fecha o un final para el libro. Pero lo importante es de que pues, se sigue desarrollando, a lo mejor no la poesía como tal, pero es una forma de expresarse, es una forma de desahogarse al final de cuentas. Hemos visto situaciones tanto con la pandemia, tanto con la inundación, hemos visto pues la desgracia en nuestra ciudad. En ese momento, ¿usted qué pensaba cuando llegaron esas noticias, esas imágenes de la desgracia en Tula? Sí, me choqueó mucho, fue algo muy fuerte para mí, porque de niño, adolescente y un cachito de mi juventud, yo vivía en la orilla del río. La casa de mi mamá estaba en la orilla del río. Entonces es parte de mi vida, de mi primera infancia, de mi adolescencia, el estar junto al río. Entonces el ver las imágenes tan devastadoras de cuando el río pues, inundó Tula, la forma en que quedaron las casas, todo lo que le pasó a las personas, la verdad es que a mí me indignó demasiado. Me indignó por mí mismo, por los habitantes de Tula que permitimos que llegara a pasar esto, porque nosotros lo permitimos. Yo recuerdo cuando era niño que mis familiares que venían a visitarnos nos decían, es que huele muy feo, ¿cómo pueden vivir con el olor del río? Pues lo teníamos enfrente. Y nosotros le decíamos, no, pues no lo olemos. Pero es que ya nos habíamos acostumbrado de vivir al lado del río a toda esa peste, ¿no? Entonces nos fuimos haciendo duros con esta situación y nos fuimos haciendo ciegos. Yo recuerdo cuando era niño, a los 4, 5 años, 6 años, el río todavía estaba claro. Lo tenía ahí enfrente de la casa, no era un río negro como ahora, Sí. Eran aguas pues claras, vivas. Había sapos. Recuerdo cómo en la noche se oía cantar a los sapos, los grillos, cómo salías en el verano y veías las luciérnagas, Sí. miles de luciérnagas ahí en la orilla del río, hasta las atrapábamos con frascos.
Y después todo eso fue cambiando, se dejaron de ir los sapos, las ranas, se dejaron de ver las luciérnagas, empezaron los moscos, símbolo de contaminación, y nosotros seguíamos como si nada con eso. O sea, el río se fue muriendo, me tocó ver los encostalados de Durazo, pasar ahí en el río, los muertos de Durazo, los encostalados, y fíjate cómo ves muertos pasar en el río y como si vieras sacos de basura, o sea, Sí, sí. entonces eso me indignó mucho por mí, por los habitantes de Tula que hemos permitido eso, y obviamente me indignó por las autoridades porque pues todo esto se pudo haber evitado, se pudo haber cambiado, sin embargo ya son 40 años de contaminación del río o más, y que ahora pues en lugar de solucionarlo ya lo quieren volver un canal. Lo que era un río vivo ahora va a ser un canal de aguas negras ya en forma. Una vez, una de mis primeras peleas así a golpes fue con un vecino que llegó ahí a rentar cerca de la casa y que nos decía que era un canal de aguas negras el río. Y entonces nos indignábamos y yo me indigné y le decía, ¿cómo va a ser un canal de aguas negras? Es un río. No, es un canal. Pues él venía de la Ciudad de México, lo veía como lo que era, como Sí, un claro. canal. Y a mí me indignaba eso, bueno, que llegamos hasta los golpes. Y ahora ya que lo veo ya a la distancia, digo, pues sí tenía razón, era un canal. Me peleé nada más por nada, ¿no? Porque Sí. por no querer aceptar la verdad. Entonces, después de la inundación sí tomé la decisión de que no quiero seguir viviendo en Tula. No así, se me hace indignante. Se me hace indignante que vivamos en una ciudad donde nos mandan toda la porquería de la Ciudad de México, del Estado de México, y seguir como si nada. Yo no permitiría que en mi casa me fueran a echar caca, ¿no? Ahí a la mitad de la casa, y luego vivir con eso sin limpiarlo y así. Y eso estamos permitiendo con Tula. Entonces yo sé que yo no lo puedo cambiar en lo personal. No puedo cambiar esta situación, no puedo cambiar al gobierno, no puedo cambiar nada de esto. Entonces lo único que yo puedo cambiar es moverme yo. Sí. Y en eso estoy, pues, ¿no? O sea, todavía no tengo nada fijo, nada determinado, pero sí ya no me gusta vivir aquí. Ya es una situación de que ya no se va a modificar, ya va a salir de aquí de Tula. Sí, en algún momento. Digo, obviamente aquí tengo la casa, todo, ¿no? Pero ya no me veo en el futuro siguiendo aquí con esa situación. Hay una ciudad que en alguna ocasión vi en sus redes sociales y usted me va a decir qué es lo que piensa de Tijuana. Tijuana, no la conozco personalmente, Tijuana nunca he ido, es de las pocas ciudades de la República a las que me falta conocer, pero tuvimos alumnos que se fueron de intercambio ya a Tijuana, tengo buenos amigos en Tijuana también, y por lo que me cuentan de la inseguridad, la cercanía con la frontera, la contaminación también y el calor, no me llama la atención. No, entonces, ¿cuál era la ciudad de Baja California que había dicho que usted quería retirarse allá? Ah, bueno, La Paz. Ah, Ajá, sí, La Paz, no fue la Tijuana. otra cara de la moneda. Sí, La Paz. Sí, dentro de Baja California dentro Sur, de sí. las ciudades que me gustan mucho de la República, La Paz es una de ellas. Es capital de un estado, tiene todas las comodidades, tiene muy pocas personas, tiene 100 y tantos mil habitantes, o sea, lo mismo que Tula, pero con todas las comodidades de una ciudad, no hace tanto calor, y se vive en paz, ¿no? Entonces, es una de las ciudades que me gusta, sí, que digo, ahorita no lo tengo así en la mente como me voy a ir para allá, pero dentro del ranking de opciones está La Paz. Sí. Desafortunadamente todo lo que hemos vivido es contrario a lo que me está mencionando de La Paz, contrario a mucha situación que se está viviendo en algunos puntos turísticos de nuestro país, pero pues al final de cuentas uno, más que nada usted es multifacético, usted cambia de situaciones, usted cambia a lo mejor de hobbies, de situaciones que le agradan. ¿Cómo fue esa diferencia o cuál ha sido esa diferencia entre Efraín de los 10 años o cuando vivía acá en el río, cuando todavía era claro, al Efraín de hoy? Bueno, pues ya obviamente ha pasado mucho tiempo y
y las experiencias de vida y todo lo que uno va aprendiendo, pues te van modificando, te van cambiando. Afortunadamente sí, he tenido la oportunidad, me he dado la oportunidad de probar casi de todo, ¿no? O sea, probé la música, probé el baile, probé el dibujo, y no nada más en las artes, también en la parte de estudios. He tenido la oportunidad de dedicarme a la publicidad, a los negocios, a la mercadotecnia, ahora a la psicología, a la espiritualidad. Me gusta mucho, por ejemplo, la carpintería, que hace mucho que no la hago, pero me gusta la carpintería, me gusta la plomería, me gusta la electricidad. Soy apasionado de las computadoras, armarlas, desarmarlas. Entonces, en alguna ocasión, en la última maestría que estudié, un maestro me decía que era un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque en el Renacimiento, así como Leonardo da Vinci y todos ellos, claro, les gustaba hacer todo eso. Entonces sí he tenido esa oportunidad, pero ahora, a diferencia, ya no es tanto ir descubriendo cosas, sino más bien ir como que centrándome, enfocándome, ¿no? Eso es lo que creo que sigue ahora para mí. Ya no andar como buscando tantas variedades, tantas cosas, sino irme enfocando en algunas, en las que más me den. Te digo, ahorita estoy disfrutando mucho la cocina, entonces es algo que creo que hago bien, me gusta experimentar. Entonces estoy ahí estacionado por el momento. A lo mejor después ya me aburre la cocina y hago otra cosa, ¿no? Pero por el momento estoy ahí. O sea, el futuro inmediato va a ser sobre la cocina, experimentar sabores. Sí, como hobby, pues, ¿no? Ajá. Porque obviamente pues tengo el trabajo. Ahorita disfruto mucho regresar a dar clases de diseño gráfico, de publicidad, que es mi primera vocación y hace mucho que no tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces lo estoy disfrutando mucho. Pues me da gusto, maestro, el que pues siga fortaleciendo todas esas habilidades que ha desarrollado pues desde siempre, porque bueno, en el tiempo que yo lo conozco de que busca una situación, va mejorando y va compartiendo este conocimiento. Prueba de ello, pues ser director de uno de de las carreras de la Universidad Tecnológica. ¿Qué le puede decir a todos sus alumnos? Bueno, pues lo que les digo siempre, ¿no? Que tienen el mundo a sus pies, que pueden hacer todo lo que deseen, sus sueños se pueden hacer realidad. Hace la semana pasada apenas estaba platicando con ellos y les decía de los grandes hombres, los grandes inventores de la actualidad, Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, todos empezaron sus empresas a los 17 años. Entonces, esto no se trata de ir a la escuela o de ser adulto, de tener dinero, ¿no? Se trata de tener sueños y confianza para cumplirlos. Entonces, yo anhelo que todos mis estudiantes tengan esa visión para en algún momento verse así, triunfadores, verse en sus propios negocios como tú, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante que no se debe de perder y que ojalá todos los jóvenes siguieran ese llamado. Sí, por supuesto. ¿Cuántas generaciones ha visto pasar de desarrollo de negocios? ¿O cuántos alumnos, haciendo un cálculo? Híjole. ¿Como cuántos alumnos le calcula? Pues mira, en 22 años, 21 años, si le contáramos de a 2 generaciones por año, 3 generaciones por año, pues estamos hablando de 60 y algo de generaciones, sí. Ajá, aproximadamente, ¿no? Ajá. Y si cada generación, no es que eso ha variado, pero vamos a ponerle que por cada generación 300 alumnos, pues ya son 18,000, ¿no? 1800, no, sí, 18,000. No sé, la verdad ahorita me agarraste en curva, pero cada 2 años salen aproximadamente 1,000 alumnos de la universidad. Sí, serían 18,000. Y es bastante esa cantidad de alumnos que hemos pasado bajo su tutela, porque aunque no nos dio clases a los de logística, ahí sí nos dejaron al lado los de logística, compartimos esa dirección de su parte. Uh-huh. Algo con lo que quiera concluir, maestro. Pues nada, felicitarte por
por este empeño, por este entusiasmo que siempre has tenido, que has demostrado. Eres una persona a la cual admiro por ese tesón que tienes, por esas empuje, por esas ganas de siempre salir adelante, y además de querer compartir con todos los demás todo lo que a ti te interesa, todo lo que crees que es importante. Entonces, de mi parte, pues te felicito por eso, y te agradezco también que siempre tengas esta distinción conmigo de quererme invitar, de quererme incluir en tus proyectos, de darme el espacio para hablar. Eso te lo agradezco también mucho. No, pues al contrario, maestro, la verdad, yo le agradezco tanto por los consejos que me ha dado, situaciones difíciles que yo creo que hemos compartido mutuamente, pero agradezco ese consejo que me ha dado en esos momentos difíciles y en momentos tan alegres como este. O sea, me da una alegría infinita el pues estar aquí compartiendo con usted. De verdad es una alegría y le agradezco por toda esa amistad. Con gusto, es un placer. Pues maestro, de verdad, nuevamente gracias. Y pues bueno, ya estamos acabando el programa de hoy. A ver, ya se nos movió aquí un poquito. Pero bueno, maestro, vamos a seguir compartiendo otra platiquita más adelante. Claro. Y vamos a preparar también El Amor Está en el Aire versión 2022, okay, recargada. Muy bien. Bueno, pues amigos, hemos terminado este programa. De verdad muy, muy simbólico al ser el primer invitado que tenemos de manera presencial, maestro Efraín. Y un gusto, gracias a todos nuestros amigos televidentes, a todas las personas que nos han apoyado para que este sueño del estudio SIUX sea realidad. Gracias a Solo Wi-Fi por permitirnos el llegar con ustedes a través de nuestras páginas de Facebook, de YouTube. Síguenos en Facebook, en Tula Online, Comiendo en Tula, y en SIUX Digital. También en YouTube, en nuestra plataforma SIUX Digital, y en todas las redes sociales que estemos. De verdad, muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente ocasión con grandes invitados, con grandes voces que vamos a estar escuchando por acá. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente oportunidad.